Hola amigos de Doble Rendija, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos un poco apenadas porque tiene rato que no transmitimos, pero este año que viene vamos a comenzar con todo. Y pues hace un año justo se estaba subiendo nuestros primeros videos y pues seguimos con este proyecto que nos entusiasma. Para el día de hoy tenemos preparado un tag, que yo estoy muy emocionada de que exista este tag, que es el tag del libro científico. Quien nos retó a nosotras fue el youtuber Alberto Lobato, su canal es sobre aves y bueno, pues aquí estamos para hablar sobre libros. Además es un tema que a las dos nos gusta mucho, estamos en un club de lectura, entonces este año leímos aproximadamente como 10 libros en el club y bueno, sí, tenemos cosas que hablar. Este es el tag del libro científico. ¡Comenzamos! Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, ay, es muy difícil porque me gustan mucho los libros, como tú ya dijiste, a las dos nos gusta, pero creo que por motivos así familiares, emocionales, porque me lo dio mi mamá ese ejemplar, mi libro favorito es el de Dostoyevsky titulado Crimen y Castigo. Es un libro que mi mamá leyó cuando estaba embarazada de mí y después cuando yo estaba como, no me acuerdo si en la secundaria o en la prepa, me dio su ejemplar y ahí venía una nota que ella hizo cuando estaba embarazada de mí. Entonces tiene un significado padre, pero además el libro es extraordinario y a mí particularmente me gusta mucho el realismo ruso, que es la corriente literaria a la cual pertenece Crimen y Castigo. ¿Cuál es tu libro favorito, Cris? Yo tengo varios, pero bueno, anoté 3. Me gusta muchísimo Frankenstein de Mary Shelley. Es un libro que disfruté mucho, que tiene mucho que ver pues con la ciencia y además, pero además es un libro como muy humanista, ya había hablado de él en nuestro noticiero en vivo. También uno que leí que me gustó muchísimo, que fue los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Buenísimo. Hace unos años se cumplió su centenario, entonces hicieron muchas actividades y fue redescubrir a Elena Garro, no solo como la esposa de Octavio Paz, sino como una gran escritora, una mujer muy preparada, que habla mucho de la situación política de México, que además de la ciencia es un tema que a mí me gusta mucho, entonces claro, como que tiene mucha riqueza detrás. Y un libro que me gustó muchísimo se llama La historia del rey transparente de Rosa Montero, que también es un libro como muy humano, ¿no? Como que habla de cosas como profundas que tocan el alma. Súper bien, es que sí es difícil elegir uno solo, pero bueno, ahí están algunas de nuestras selecciones, de nuestros favoritos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente es libro que no has terminado de leer. Ay, hay muchísimos, pero tú empieza. Pues uno que leímos en el club de lectura fue El lobo estepario, que todos dicen que me iba a gustar mucho y que era un libro muy interesante, pero pues no sé, como que nunca me acabó de atrapar y no lo terminé. Fue muy triste porque la discusión fue muy interesante y no la acabé. Pues el libro que yo no he terminado de leer y que de hecho lo he empezado en varias ocasiones y de plano no puedo seguir de cierto punto, es un libro más bien técnico, se llama creo que La historia del cine. Yo me animé a leerlo por el interés que yo tengo en el cine y el gusto que tengo en el cine, pero no he logrado terminar de leerlo y espero este año sí hacerlo, pero sí me ha costado trabajo. La tercera pregunta es, ¿qué libro influyó más en tu vida? El libro que más ha influido en mi vida es muy difícil decirlo, también es una pregunta pues que creo que no tiene una sola respuesta, son muchos. En general podría decir que todos los libros que he leído han influido en mi vida, he conocido lugares a través de los libros, he aprendido, yo creo que incluso a ser mejor persona a través de los libros. ¿Tú sí tienes alguno en especial? Yo no diría un libro, pero yo desde niña he sido muy afecta a leer a Mafalda, de Quino, de Argentina. Y aunque cuando era niña había muchas cosas que no entendía, porque sí es como una historieta un poco adulta, sí siento que eso me formó, además de que gracias a eso empecé a leer, porque yo no era afecta a leer. Entonces sí creo que a Mafalda, aunque no es un libro, sí es una gran influencia. La siguiente pregunta es... Libro que te recuerda a tu infancia. Un libro que me recuerda particularmente a mi infancia se llama Corazón diario de un niño, de Edmundo de Amicis, es un autor italiano y es una obra pues clásica de la literatura infantil
Es el diario de un niño que habla sobre su vida en la escuela, en su familia, pero también va contando historias de sus otros compañeros de la escuela. Entonces está llena de mucha ternura. El primer libro que leí fue La Vuelta al Mundo en 80 días. Ay, muy También bueno. fue muy emocionante. Y me acuerdo que uno de piratas, que también... Creo que cuando eres niño es bien padre leer historias de aventura. La siguiente pregunta es, el libro que hayamos leído más de una vez. ¿Cuál es, Cris? Yo... El que tengo ahorita en la mente fue uno que me dejaron leer en la prepa, el que no me encantó. Y después decidí como retomar lo que es Mal de Amores de Ángeles Mastretta. Y esta vez me gustó mucho. Entonces sí, creo que a veces los libros, dependiendo de la etapa donde los leas, los puedes entender mejor o no. Pero uno que sí he leído más de una vez es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que me encanta. Y entonces sí lo he leído más de una vez. Libro más difícil. Libro más difícil, pues recuerdo que me costó mucho trabajo el Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Realmente creo que la literatura de José Saramago es fuerte, yo creo que sí es un shock de repente la forma en que presenta a los personajes, es muy existencialista. ¿Y para ti? Uno que tampoco he terminado, El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Ay, ya sé. ¿Verdad que sí? Es dificilísimo, o sea... Te hace pensar mucho, ¿no? Todo el tiempo y ya. Sí. Pero sí me estaba gustando, o sea, sí se me hace un libro que vale la pena leer porque como que descontextualiza mucho nuestra cultura. Y por ejemplo, ahorita con la película Roma he escuchado mucho que hablan de una escena que yo no recuerdo del libro, donde preguntan, ¿no? Que quién es, y que la trabajadora del hogar dice, no es nadie, soy yo, ¿no? Es como esta parte de invisibilización. Entonces sí, pero como que es un libro que habla muchísimo de nuestra cultura en muchos contextos y sí, se me hizo muy difícil. El Quijote, ¿no? También. Ay, sí, el Quijote uno lo tiene que leer, al menos ciertos fragmentos, creo que sí, por la importancia que tiene en la historia de la lengua castellana, pero es difícil, ¿no? Es difícil de seguir. Sí. Entonces, y creo que ahora ya vienen las preguntas que tienen que ver sobre ciencia. ¿Cuál es tu libro favorito de ciencia? Mi libro favorito sobre ciencia es Homo Sapiens de Yuval Noah Harari, que es un historiador que, o sea, sabe de muchísimas cosas. Se puso como loco a investigar. Es delicioso el libro. Sí. Es súper bueno, o sea, te tiene no es tal cual, o sea, es literatura de no ficción, es más bien como un ensayo, pero es buenísimo. Y entonces a mí, sí, Sapiens Además te deja pensando mucho, todo el tiempo estás como... Igual es un libro que trae muchas ideas sobre la humanidad, pero son como más digeribles. Sí. Y cada parte es como cada capítulo es como, no había pensado en eso, tienes razón. Sí, la verdad sí está interesante. ¿Y cuál es tu libro favorito de ciencia? A mí me gusta mucho Isaac Asimov. Yo pensé en 100 cosas sobre ciencia. Bueno, Isaac Asimov si viviera yo me hubiera casado con él. Porque además escribía de historia, escribe mucho de ciencia, pero todo te lo explica muy, muy fácil, yo pienso. Sí. Entonces, creo que también es alguien que me acercó a la divulgación, entonces sí. Claro. Isaac Asimov. Y la siguiente es tu primer libro de ciencia. Mi primer libro de ciencia, de ese sí me acuerdo muy bien. Mi primer libro de ciencia fue Cazadores de microbios de Paul de Groff, creo que así se pronuncia el apellido. Él es estadounidense. Y bueno, en Cazadores de microbios, él hace como una compilación de la historia de aquellos científicos que dedicaron parte de su vida a estudiar a los microorganismos. Cuando empecé a estudiar la carrera leí el de La piel del cielo de Elena Poniatowska, que es un libro que escribió como una ficción hacia su esposo Guillermo Haro, que es de los primeros astrónomos de México, que fue un científico muy honorable y muy apasionado de la ciencia. Entonces para mí, cuando empecé a estudiar física, como que fue muy inspirador leer ese libro. Ya después hizo ella una biografía mucho más estricta.
Y además lo padre de Poniatowska es que como ella tiene también una formación como periodista, en su ficción la mezcla con datos reales y crea una narración que tiene esto, ¿no? Como este contenido que, pues, que otro tipo de ficción no tendría. Sí. Entonces eso la hace especial. Sí. Bueno, y la siguiente pregunta es ¿tu libro favorito de la carrera? Me gustaba mucho un libro de fisiología animal, pero ciertamente mi materia que correspondía a fisiología animal me gustó muchísimo. Entendí ahí muchas cosas que ocurren en nuestro cuerpo y muchos procesos que tenemos en común con otros animales. El mío, bueno, Feynman fue un físico que escribió como... de todo. Este es un poco tramposo porque realmente no recuerdo haberlo usado tanto en clase, pero sí se me hacía como muy interesante leerlo porque sí te explicaba cosas que no te explicaban como en las clases. Y como que te va explicando la raíz de todo y a veces en los programas de ciencia como que todo quieren que sea muy estructurado y esto va aquí, como que no te explican esas conexiones entre unos y otros. Y Feynman sí tiene esta parte donde te conecta. Yo creo que todos tendríamos que leer a Feynman, sí, no solo los estudiantes de física, porque tiene libros además. O sea, él también era como divulgador, ¿no? Entonces sí, es muy ameno y además también muy apasionado de la ciencia, entonces... El libro que más utilizaste en la carrera. Ay, ahora sí, ya se la tengo clarísimo. El libro que más utilicé fue Biología Molecular de la Célula, de Bruce Alberts. Es un libro como así de grueso y es el que más utilicé porque en mi carrera había 3 materias de biología molecular de la célula y era toda una aventura poder conseguirlo porque como lo usábamos todos y alumnos de diferentes semestres porque eran las 3 biologías moleculares en la carrera, pues era muy cotizado. ¿Y el tuyo cuál fue el libro que más utilizaste en la carrera? Bueno, yo pensé en uno de mecánica cuántica que se llama Quantum Mechanics de David Griffiths y bueno, lo que pasa es que la mecánica cuántica es como algo muy abstracto, entonces muchas cosas que utilizas son métodos matemáticos para resolver problemas y acercarte a entender cosas. O sea, a mí por eso me gusta la mecánica cuántica, porque no tienes tanto que entender el problema físico, sino más bien las matemáticas, y a mí siempre me gustan más las matemáticas que la física. ¿Libro que lees actualmente? Pues, libro que estoy leyendo ahorita. Hay uno que desde hace tiempo estoy leyendo y que no he logrado terminar, pero estoy ya casi a punto, entonces de alguna manera siento que lo sigo leyendo porque retorno a él cada cierto número de semanas y es el segundo bestseller de Yuval Noah Harari que se llama De animales a dioses. Estoy ya a punto de terminarlo, entonces creo que ahorita el periodo vacacional me va a ayudar para terminar ese. Y también he estado medio leyendo un libro que se llama Mi hermanita Magdalena, de Elena Garro, de quien tú hablaste, y es súper interesante, se los recomiendo porque Elena Garro plasma en esa novela 2 fenómenos muy importantes de su vida, que es uno, haberse casado con Octavio Paz muy joven, a los 17 años, cosa que le marcó la vida para bien y para mal, y 2, el exilio que tuvo o sea, el autoexilio que hizo ella después de que estuviera involucrada en el movimiento del 68. Entonces es bastante interesante esa novela y esos son los 2 libros que ahorita estoy como cambalachando, ¿no? ¿Y tú? Yo me piqué con la serie de Haunting Hill House y escuché entre los booktubers que el libro no tiene nada que ver con la serie, que los 2 son muy buenos, entonces ahorita empecé a leer el libro y sí me está gustando. ¿No? Súper. ¿Y libro que quieres leer? Yo siempre he querido leer a Borges y nunca lo he leído, entonces pondría ese como libro que quiero leer. Mucha gente dice que es muy bueno, mucha gente dice que no, entonces esa es una opción. Y la última, libro que más te gustó del año. Ay, la verdad, el libro que más me gustó del año fue gracias al club de lectura que amablemente encabeza Cris. Bravo. La verdad, o sea, ella es la principal promotora de eso. Y uno de los libros que este año leímos en ese club de lectura
fue El cuento de la criada. Me gustó mucho, es emocionante, es duro. Lo que me gustó es que está escrito por una mujer, entonces es la historia de una mujer en un contexto pues de un nuevo régimen totalitario, pero además fanático de la religión, y cómo las mujeres se vuelven prácticamente incubadoras. Que al contarlas una mujer, que es la autora es Margaret Atwood, pues va como la voz realmente de esa comunidad, ¿no? Entonces, sí, El cuento de la criada me gustó mucho. ¿Y tú, cuál fue tu libro favorito? A mí, bueno, Carmina justo para el club recomendó El Marciano y me gustó muchísimo, sí. Había visto la película me gustó un montón y me da un poco de flojera leer libros después de haber visto una película porque es como, ay, mira. Creo que es un libro muy ñoño, o sea, como que lo que a uno le gusta es como que tiene mucha lógica y los procesos tienen mucha lógica, entonces como que eso para uno es como, oh, qué rico. No sé. Sí, ¿sabes qué pasa? Que creo que cuando pasas por una carrera científica, te dediques o no a la investigación al final, o sea, te educan para pensar de cierta forma. Creo que volteas a ver algo y como que quieres desmenuzar, o sea, tienes ya esa inercia de querer desmenuzar las cosas. Y lo que pasa con El Marciano, que es el que dices que a ti te gustó muchísimo este año, es eso, o sea, él todo el tiempo está describiendo por qué le sucedió lo que le sucedió y bueno, estas fueron todas las preguntas del tag sobre libros. Muchas gracias al canal de Todos Sabios por haber iniciado pues este reto, y gracias de nuevo a Alberto Lobato, que fue quien nos retó. Y bueno, ahora nos toca a nosotros retar a un nuevo canal de EduTubers. Entonces Cristina se va a encargar de decir a quién retamos. Yo quiero retar a Bernie y a Raiza de Planeteando. También sé que ellos son grandes lectores, entonces queremos saber cuáles fueron sus libros favoritos de este año, sus libros de ciencia. También me gustaría retar a Tona de Curiosamente, porque también sé que es un ávido lector de libros de ciencia. A todos los que nos están viendo, muchas gracias por vernos, a todos nuestros seguidores, y me gustaría retarlos a contestar las mismas preguntas que ¡ay, sí! Déjanos en los comentarios, a mí me encanta leer recomendaciones de libros. Recuerden seguirnos en YouTube, darle a la campanita para suscribirse y recibir las notificaciones, y también en Facebook, Twitter e Instagram, búsquennos como Doble Retiro. Saludos y gracias por vernos. Bye.